Centroamérica Entre Líneas es un blogcast sobre narrativas, poéticas y escritores de Centroamérica. Bimensualmente abrimos las páginas de un libro de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala o Nicaragua. El contexto social, económico y cultural de la región centroamericana se filtra entre las líneas de la narrativa de sus realidades. Y en Centroamérica Entre Líneas se convierte en una dinámica de construcción literaria, de búsqueda y descubrimiento, de la mano de autores y autoras del Istmo Centroamericano. Centroamérica Entre Líneas es un podcast de la Biblioteca, Café de Libros, y está disponible en Spotify, iVoox y Apple Podcast, y en nuestro sitio web labiblioteca.org, en la opción Blogcast. Gracias por acompañarnos en este transitar literario centroamericano. Hoy, en Centroamérica Entre Líneas, Pan y Cerveza, de Eduardo Halfon. Las relaciones entre pintura y literatura expanden el horizonte de la palabra y explotan al máximo las posibilidades que ofrece la descripción. La éfrasis, esto es, la representación verbal de una representación visual, es solo una de las formas que adopta esta relación, pero no agota la riqueza que nos ofrece este diálogo polifónico entre ambas manifestaciones. Ya lo expresaba el escritor español Joan Brossa cuando decía: veo el arte y la literatura como un posible ensanchamiento de horizontes hacia la libertad. Literatura y pintura son complementarias, son dos formas de abordar la realidad y dos maneras de plasmarla. La palabra es siempre sucesiva, la pintura o la escultura son siempre simultáneas, desde el punto de vista del receptor. En este sentido, la éfrasis es representación, pero también interpretación y recreación, porque el escritor nos ofrece su visión de la obra pictórica o incluso tiene la posibilidad de crear un objeto inexistente antes de su descripción. Entre los muchos ejemplos de complementariedad simbiótica entre arte y literatura existentes, en Centroamérica Entre Líneas sentimos una especial debilidad ante la deliciosa edición titulada Pan y Cerveza del escritor guatemalteco Eduardo Halfon. Después desayuné un trozo de pan seco y un vaso de cerveza. Es lo que Dickens recomienda a los que están a punto de suicidarse, como particularmente indicado para alejarlos de su proyecto todavía un tiempo. Con este breve texto de Vincent van Gogh, escrito en 18 de agosto de 1977, abre la obra Pan y Cerveza, iniciando su narrativa pictórica con el retrato de Carlos Mérida. Esta obra es un homenaje merecido al arte contemporáneo de Guatemala, a la obra sentida de Carlos Valenti tamizada por los pensamientos de Carlos Mérida, dos esenciales del arte contemporáneo centroamericano y universal. ¿Qué pasa por la mente de un suicida? ¿Qué lo obliga a apretar el gatillo, saltar desde lo alto o simplemente cerrar los ojos e ingerir cualquier cantidad de lo que sea? El suicidio es resultado de un largo proceso mental. Depresión, dolor y sentimientos variados empujan al suicida a cometer las más atroces autoagresiones. Eduardo Halfon nos ayuda a explorar algunas respuestas a estas inquietudes en el paso trascendental de la vida del artista franco-guatemalteco Carlos Valenti. Eduardo Halfon nos regala deliciosos textos breves, relatos abrazados por una obra concreta de Carlos Valenti. A veces, el arte cabe en la palma de una mano y Eduardo Halfon lo hace de manera sublime en esta cuidada edición de Pan y Cerveza. Halfon nos ofrece la excusa perfecta para tender nuevamente un puente entre los mundos literarios y artísticos. El autor implica una serie de expectativas sujetas a la interpretación o a la voz propia de los Carlos, esto es, Carlos Mérida y Carlos Valenti, que dan forma a sus ideas, desde sus propios significados y simbologías. Desde su narrativa museográfica, inmersiva y discursiva, Halfon crea espacios para promover la negociación y el debate, polarizando y politizando el espacio e invitando a la discusión y al análisis en torno a la vida del artista plástico Valenti.
y, desde el territorio inmersivo, creando una narrativa desde la experiencia afectiva, sensorial y emocional. Esta nueva narrativa artística de Pan y Cerveza de Eduardo Halfón nos invita a explorar con lo que se aprecia en sus diferentes obras de Carlos Valentí, aunque posiblemente nos resulten extrañas o incomprendidas. Estamos ante una traviesa renovación en el abordaje artístico y el tratamiento narrativo. Todo cambia con las letras de Halfón. Los objetos pueden ser los mismos, pero nuestro contexto está en constante cambio y seremos capaces de producir innumerables significados e interpretaciones. Cada obra pictórica de Carlos Valentí rompe con divisiones lógicas y nos propone un nuevo abordaje desde el relato que Halfón hilvana en la contextualización de la vida y la obra de este pintor. Esta posibilidad del diálogo y del asombro nos sumerge en el surrealismo y nos permite entender su lenguaje, y por extensión, analizarnos, entendernos a nosotros mismos como individuos. Con Halfón y su Pan y Cerveza leeremos algunas de las expresiones plásticas de Carlos Valentí, desde el plano simbólico que plantea la caprichosa asociación entre literatura y arte, entre escritores y artistas que comparten inquietudes y visiones, que construyen narrativas y deconstruyen realidades y contextos de este referente del arte. Eduardo Halfón hace realidad la máxima de Pablo Picasso que expresó: aprende las reglas como un profesional para que puedas romperlas como un artista. Y así actúa Halfón, rompiendo esquemas como un artista. Cada brevísimo capítulo inicia con una reproducción de la pintura alusiva al título de cada capítulo. Todos los óleos reproducidos, obras del pintor de quien trata la obra literaria, están en el Museo de Arte Moderno de Guatemala o son de las colecciones de las familias Garavito, Morales, Valentí y Doninelli. Pan y Cerveza versa sobre la extraordinaria vida de Carlos Valentí, descrito como el más grande pintor de Guatemala por el mismísimo Carlos Mérida. Es una edición cuidada, coqueta, amable, en un formato breve y conciso. La obra de 14 artículos, cada uno con nombre e ilustración, inicia con retrato de Carlos Mérida, donde el mencionado es acusado por los gendarmes franceses de ser el asesino de Carlos Mauricio Valentí Perillat. Finaliza con Desnudo de niña, donde queda totalmente evidenciado que Mérida no es el asesino y por qué es el primero en llegar al lugar donde está el fallecido. Eduardo Halfón hace una composición narrativa no lineal propia de los movimientos contemporáneos impresionistas, en que la fluidez de las pinceladas imprimen un color especial y una frenética intensidad a calladas escenas. En Pan y Cerveza discurren las voces de destacados pintores, escultores y literatos de fama mundial de principios del siglo pasado. Esencia artística que merodeaba por París o que soñaba con ir a la Ciudad Luz, entre ellos Carlos Mérida, Rafael Arévalo Martínez, Rafael Rodríguez Padilla, Yela Gonter, Carlos Guaelo Espina, Jaime Sabartés Gual, Pablo Picasso, Modigliani, Roberto Montenegro, Eduardo de la Riva, Santiago González, Diego Rivera, Ricardo Castillo, Roberto Montemayor, Tito Leguizamón, todos ellos reconociendo la grandeza del joven Valentí. Ya para su temprana edad lo consideraban un visionario dentro de la fecunda condición de artista. Este se dedicó apasionadamente a su quehacer artístico, a plasmar en el lienzo lo que el ojo captaba, pleno de luminosidad, algunas veces vibrante de color, otras tonos suaves y grises, la mayor parte sombríos, oscuros, inquietantes. Al crear, daba lo mejor de sí mismo, alma, poesía, todo su sentimiento, porque odiaba la mediocridad. Carlos Mauricio Valentí Perillat nació en 1888 y falleció en 1912. Fue un pintor guatemalteco de padre italiano y madre francesa. A los 24 años viajó a París con su amigo Carlos Mérida para continuar estudios de pintura. Eran los años del desarrollo de nuevas escuelas, cubismo, surrealismo y el expresionismo. Artista dotado de innegable talento, quien a pesar de las represiones morales y los convencionalismos de la época guatemalteca perfilada por la dictadura de Manuel Estrada Cabrera,
Llegó a desarrollar en su corta vida una de las obras más importantes para la historia del arte del siglo XX. Formó parte de un grupo de artistas, literatos y poetas que laboraban en gran cohesión junto a Jaime Sabartés Gual, catalán nacido en Barcelona y amigo íntimo de Pablo Picasso, de quien fuera su secretario privado desde 1935. Sabartés se separó de Picasso en 1904 y se trasladó a vivir a Guatemala, en donde tuvo su residencia hasta 1927. Carlos Valentí se perfiló en aquel cenáculo intelectual como el faro que todo lo iluminaba. Llegó a ser un buen amigo y maestro. A los 22 años llegó a tener su propio estilo. Todo su genio se manifestó desde sus inicios sin titubeos ni vacilaciones. Para la época en que vivió, su obra fue una audacia sin límites. Su producción artística fue muy corta, entre 5 o 6 años, una etapa entre 1907 y 1912. Valentí, a través de su arte, se encargó de expresar un sentimiento, de transmitir su propia visión interior. En sus pinturas de paisaje al óleo encontramos a un ser apacible en contradicción con la figura suicida de sus últimos días. Sufrió de angustias, depresiones y cierta misantropía en su temperamento atormentado por esa constante inquietud de su espíritu y por su salud precaria, pérdida visual por diabetes. Sus trazos manuales se identificaron con monstruos, fenómenos, seres contrahechos o miserables. Al darse cuenta que la vista se le debilitaba a consecuencia de la diabetes, opta por el suicidio un 29 de octubre de 1912. Eduardo Halfon escribió Pan y cerveza y Sofos la publicó en 2017. Eduardo Halfon Tenenbaum nació en 1971. Es un escritor y profesor guatemalteco. Su devenir empezó por una ruta distinta a la que finalmente tomó. De ancestros judíos polacos y judíos árabes, fue un niño criado en Ciudad de Guatemala, un adolescente y joven formado en Estados Unidos y un hombre recién estrenado en su adultez como ingeniero industrial que regresó a su país sin dominar el idioma español, hasta que a los 27 años se topó con el deslumbramiento de la lectura y de la literatura. Primero el placer de leer, luego el de escribir y desde entonces nada cambia su rumbo. Su literatura ahonda en la búsqueda de la identidad, uno de los temas centrales de su obra. Como él mismo señala, sus libros son una búsqueda de raíces, de comprender la identidad, su identidad. Sus novelas son breves, no necesita muchas páginas para expresar y contar lo que quiere contar. Sobre su estilo, él mismo ha dicho que él es cuentista, de libros muy breves, pues es su manera de contar. La obra de Eduardo Halfon ha sido traducida al inglés, francés, alemán, italiano, serbio, noruego, ruso, entre otros idiomas. Entre algunos de sus títulos publicados mencionaremos Esto no es una pipa, Saturno, 2 novelas breves, publicado por Alfaguara en 2003. De Cabo Roto, publicado por Litera Books en 2003, El Ángel Literario, publicado por Anagrama en 2004, Los Espacios Irónicos, publicado por la propia Cartonera en 2010, Mañana Nunca Lo Hablamos, publicado por Pretextos en 2011, Canción, publicada por Libros del Asteroide en 2021, y Un Hijo Cualquiera, publicado por Libros del Asteroide en 2022. De los premios y galardones recibidos mencionaremos algunos como el Premio Nacional de Literatura de Guatemala y el Premio al Mejor Libro Extranjero en Francia, ambos en 2018, el Edward Lewis Wallen Award y el International Arena Books Award, ambos obtenidos por su novela Duelo en 2019, y el Premio Cálamo Extraordinario por su novela Canción en 2021. Ahora sí, finalizamos esta travesía de libros y lecturas inspiradas en el diverso e indómito imaginario de Centroamérica. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Centroamérica entre líneas y Emociones entre líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba en nuestro sitio web, labiblioteca.org,
en la opción Un podcast de libros. Centroamérica Entre Líneas es un podcast de la biblioteca Café de Libros y está disponible en exclusividad bajo un modelo de suscripción gratuita en Apple Podcasts, Substack y en nuestro sitio web labiblioteca.org en la opción Blogcast. Gracias por acompañarnos en este transitar literario centroamericano. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas aquí en Centroamérica Entre Líneas en el Blogcast de la biblioteca Café de Libros.